Si quieres más historias de armas secretas, suscríbete ahora a Historias de Acero y activa la campanita. Era un 25 de julio de 1943. Kursk. Operación Ciudadela. Alemania lanzó la mayor ofensiva blindada de la historia contra la Unión Soviética. 200 Panthers recién salidos de la fábrica lideraban el ataque. El Panther era la respuesta alemana al T-34 soviético. Tenía blindaje inclinado, un cañón de 75 milímetros largo, velocidad de 46 kilómetros por hora. En el papel era superior a cualquier tanque del campo de batalla. El primer día de la ofensiva, 162 Panthers averiaron, 162 de 200, 81% de tasa de falla en el primer día de combate. No por fuego enemigo, por defectos mecánicos. Los motores se incendiaban espontáneamente, las transmisiones se desintegraban, los sistemas de combustible filtraban, los embragues fallaban, las suspensiones colapsaban. El general Heinz Guderian, inspector de las tropas Panzer, escribió un informe furioso. El Panther no estaba listo para el combate. Enviarlo a Kursk fue un error catastrófico. Necesitaba meses de pruebas adicionales y correcciones de diseño. La presión de producción forzó el despliegue prematuro. El resultado, desastre operacional. Pero Hitler había ordenado que la ofensiva se retrasara específicamente para esperar a los Panthers. Él creía que el tanque superior cambiaría el balance en el frente oriental. Estaba equivocado. Los Panthers pasaron más tiempo en los talleres de campo que combatiendo. Para cuando fueron operacionales, la ofensiva ya había fracasado. La batalla de Kursk se perdió. Alemania nunca recuperó la iniciativa estratégica. Esta es la historia del Panther, el tanque diseñado para copiar las mejores características del T-34, pero producido tan rápidamente que llegó al campo de batalla defectuoso. Tecnología superior en el papel, pesadilla de confiabilidad en la realidad, y cómo la presión de producción arruinó un diseño potencialmente excelente. Si has llegado hasta aquí, comenta Panther en los comentarios para que el algoritmo sepa que este contenido te interesa. Vamos con la historia completa del tanque que debió ser mejor que el Tiger pero fue peor. Junio 22 de 1941. Operación Barbarroja. La invasión de Alemania a la Unión Soviética. Las primeras semanas, las divisiones Panzer avanzaron profundo en territorio soviético, destruyendo todo. Los Panzer TSO y Panzer IV eran superiores a los tanques soviéticos ligeros y medianos. La victoria parecía inevitable. Entonces las unidades Panzer encontraron algo inesperado: el T-34. Era un tanque medio soviético nuevo. Tenía 45 milímetros de blindaje inclinado a 60 grados, un cañón de 76 milímetros, velocidad de 53 kilómetros por hora en terreno difícil, orugas anchas, baja presión sobre el terreno, superior en el fango y la nieve. El T-34 era un shock. Su blindaje inclinado hacía que los proyectiles alemanes rebotaran. Su cañón de 76 milímetros penetraba a los Panzer III SAM, Panzer IV frontalmente. Su velocidad y movilidad superiores le permitían flanquear las posiciones alemanas. Y estaba siendo producido por miles mensualmente. Los comandantes Panzer reportaron con pánico: nuestros tanques son inferiores. El T-34 es superior técnicamente. Necesitamos una respuesta urgente o perderemos la guerra blindada. Los informes llegaron al alto mando. Una comisión fue enviada al frente oriental para examinar los T-34 capturados. En noviembre de 1941, la comisión evaluó el T-34. Su conclusión: diseño brillante. El blindaje inclinado maximiza la protección minimizando el peso. El cañón es suficientemente potente. El motor Diesel V2 de 500 caballos es confiable. La suspensión Christie tiene excelente movilidad. Es simple de construir, simple de mantener, simple de operar. La recomendación de la comisión: copiar el T-34 directamente, producir una versión alemana mejorada.
Algunos ingenieros propusieron copiarlo exactamente, cambiar solo las marcas alemanas. Sería más rápido y económico que diseñar un nuevo tanque, pero el orgullo alemán rechazó la copia directa. Los ingenieros argumentaron: podemos diseñar un tanque superior incorporando las mejores características del T-34 más la ingeniería alemana avanzada. El resultado será el tanque definitivo de la guerra. En enero de 1942, las especificaciones fueron emitidas. Diseñar un tanque medio de 35 toneladas, con blindaje inclinado similar al T-34, un cañón de 75 milímetros largo superior al T-34, velocidad de 50 km por hora y confiabilidad superior alemana tradicional. Dos compañías recibieron los contratos: Daimler-Benz y MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Daimler-Benz propuso un diseño muy similar al T-34: motor trasero, transmisión trasera, torreta compacta, blindaje inclinado extremo. Era prácticamente una copia mejorada. MAN propuso un diseño más tradicional alemán: motor trasero, pero transmisión delantera, requiriendo un eje motor a través de la longitud del tanque, torreta grande, casco más ancho. Era más complejo, pero seguía las doctrinas de diseño alemanas establecidas. En mayo de 1942, Hitler revisó ambos diseños. Prefirió el Daimler-Benz por su similitud con el T-34 probado en combate. Pero el Wehrmacht Ordnance Department seleccionó al MAN. Argumentaron que el diseño MAN permitía un cañón más grande y una torreta espaciosa, crítico para la efectividad en combate. La decisión fue controvertida. El diseño Daimler-Benz era más simple de producir y más barato. El diseño MAN era más complejo y más caro, pero supuestamente superior. El Wehrmacht eligió el rendimiento sobre la economía, una decisión que causaría problemas de producción masivos. La producción fue ordenada inmediatamente. El primer Panther debía estar listo en noviembre de 1942. Un cronograma increíblemente agresivo. 6 meses desde la aprobación del diseño hasta la producción. Para comparación, el desarrollo del Tiger tomó 2 años. El Panther solo 6 meses. Era imposible. El diseño requería refinamiento. Los prototipos necesitaban pruebas extensivas. Los componentes debían ser probados bajo el estrés del combate. 6 meses era insuficiente, pero la presión era inmensa. El frente oriental estaba sangrando tanques. Cada mes sin el Panther era un mes más de T-34 destruyendo Panzers obsoletos. En septiembre de 1942, el primer prototipo del Panther AUCFD fue completado. Las pruebas inmediatas revelaron problemas serios. El motor Maybach HL 230 de 650 caballos sobrecalentaba. La transmisión AK 7200 fallaba bajo carga. El sistema de combustible filtraba. La suspensión tenía problemas de balanceo. El embrague se desgastaba prematuramente. Cada problema requería el rediseño de componentes. Eso toma tiempo, pero la producción no podía esperar. En noviembre de 1942, la fábrica MAN comenzó la producción de Panthers con los defectos sin corregir. El plan era corregir los problemas durante la producción, modificar el diseño mientras construían. Era una locura. En enero de 1943, los primeros Panthers de producción salieron de la línea de ensamblaje. Fueron enviados a las unidades de entrenamiento para familiarizar a las tripulaciones. Inmediatamente, los problemas mecánicos masivos aparecieron. Los motores se incendiaban después de horas de operación. Las transmisiones fallaban completamente requiriendo reemplazo. Los sistemas de dirección se trababan. Los embragues se quemaban. El informe de entrenamiento decía: el Panther requiere trabajo extenso antes del despliegue operacional. Los problemas de motor y transmisión son críticos. Las tripulaciones reportan incendios de motor frecuentes. La transmisión falla en promedio a los 50 kilómetros.
El embrague requiere reemplazo cada 150 kilómetros. No recomendamos el despliegue en combate hasta que las correcciones estén completas. Pero Hitler tenía otros planes. En mayo de 1943 ordenó la Operación Ciudadela, una ofensiva masiva en Kursk. Sería la última gran ofensiva alemana en el frente oriental. El objetivo: destruir el saliente soviético en Kursk, encerrar a los ejércitos soviéticos, restaurar la iniciativa estratégica. Para el éxito, Hitler quería Panthers, muchos Panthers. Ordenó que 200 Panthers fueran desplegados en Kursk, liderando el ataque. Los generales Panzer protestaron. «Los Panthers no están listos. Necesitan meses de pruebas adicionales. Desplegarlos ahora es desperdiciarlos». Hitler se negó. La ofensiva había sido retrasada 2 meses específicamente para esperar a los Panthers. No la retrasarían más. Los Panthers se desplegarían en Kursk listos o no. 200 Panthers fueron enviados al frente oriental en mayo y junio de 1943. Muchos fallaron durante el transporte ferroviario. Tuvieron que ser reparados antes de llegar a la línea del frente. El Panther Ausf D, en sus especificaciones finales, era impresionante en el papel. 43 toneladas de peso de combate, blindaje frontal del casco de 80 milímetros inclinado a 55 grados, equivalente a 140 milímetros verticales, blindaje frontal de la torreta de 100 milímetros, laterales de 40 milímetros, trasero de 40 milímetros, el cañón KWK-42, L70 de 75 milímetros. La longitud del cañón era 70 veces el calibre, 5.25 metros. El proyectil perforante APCBC penetraba 138 milímetros a 1000 metros. Era superior a cualquier tanque aliado excepto el Tiger. Podía destruir un T-34 a 2000 metros. Podía destruir un Sherman a 1500 metros. Ambos no podían penetrar al Panther frontalmente a distancias de combate normales. El motor Maybach HL-230 de 650 caballos, pero limitado a 600 en operación para reducir el sobrecalentamiento. La relación potencia-peso era de 14 caballos por tonelada. La velocidad máxima era de 46 km por hora en carretera, 30 en terreno difícil. La autonomía era de 200 km en carretera con 720 litros de combustible interno. La transmisión AK-7200 tenía 7 velocidades adelante y una reversa. La suspensión de barras de torsión con ruedas de camino intercaladas era un diseño complejo que mejoraba la suavidad de la marcha, pero complicaba el mantenimiento. Las orugas de 660 milímetros de ancho distribuían el peso reduciendo la presión sobre el terreno. La tripulación era de 5: comandante, artillero, cargador, conductor y radiooperador de la ametralladora del casco. Las acomodaciones eran razonables, comparadas con las del Tiger, pero no lujosas. El Panther era un tanque de combate, no un crucero. En el papel el Panther era excelente. Blindaje superior, cañón superior, movilidad respetable. Debería haber sido el tanque definitivo medio. El problema era que el papel no combatía batallas, y la realidad del Panther era una pesadilla. 5 de julio de 1943, Kursk. 200 Panthers atacaron las posiciones soviéticas fortificadas. El primer día, 162 Panthers fallaron mecánicamente. No fueron hundidos. No fueron dañados en combate. Fallaron los motores, las transmisiones y los sistemas de combustible. El motor Maybach HL-230 no estaba diseñado para 43 toneladas. Estaba diseñado para 35 toneladas según las especificaciones originales. Pero durante el diseño del Panther, el peso aumentó con el blindaje mejorado y el armamento más pesado. El motor quedó inadecuado. Sobrecalentaba constantemente, especialmente en el combate intenso. El sistema de refrigeración del motor era insuficiente. Los ventiladores no movían aire suficiente. Los radiadores eran pequeños.
La temperatura del motor alcanzaba niveles críticos rápidamente. Cuando sobrecalentaba, el aceite del motor se adelgazaba perdiendo la lubricación. Los pistones se agarrotaban. El motor se incendiaba. El sistema de combustible tenía fugas múltiples. Las líneas de combustible pasaban cerca del motor caliente. El combustible filtrado contactaba las superficies calientes. Los incendios espontáneos eran frecuentes. El sistema de extinción de incendios automático a veces fallaba. Las tripulaciones estaban aterrorizadas por los incendios de motor repentinos. La transmisión AK-7200 era compleja y frágil. 7 velocidades sonaba impresionante, pero cada velocidad era un punto de falla adicional. Los engranajes se desgastaban rápidamente bajo la carga de 43 toneladas. El eje del motor a través de la longitud del tanque transmitiendo la potencia a la transmisión delantera era un punto débil. Se torcía y flexionaba bajo el estrés. El embrague era inadecuado. Estaba diseñado para una carga más ligera. Operando con 43 toneladas, se desgastaba extremadamente rápido. La vida útil del embrague era de 150 kilómetros en promedio antes de que el reemplazo fuera necesario. 150 kilómetros. Para comparación, el embrague del Panzer IV duraba 1000 kilómetros. El del Sherman, 3000. La suspensión de ruedas de camino intercaladas causaba un problema único. El barro y la nieve se compactaban entre las ruedas y se congelaban sólido por la noche. A la mañana siguiente, las ruedas estaban congeladas juntas, inmovilizando el tanque. Las tripulaciones tenían que derretir el hielo con un soplete antes de mover el tanque. El proceso tomaba horas vulnerables. El mantenimiento de las ruedas de camino intercaladas era una pesadilla. Reemplazar una rueda interior requería remover 5 o 6 ruedas exteriores primero. El trabajo tomaba horas y requería herramientas especiales. En el campo de batalla bajo fuego era imposible. Una rueda interior dañada significaba un tanque inmovilizado. Kursk demostró todos estos defectos simultáneamente. Los Panthers avanzaban hacia las líneas soviéticas. Los motores sobrecalentaban, las transmisiones fallaban, los tanques se detenían en medio del campo de batalla. Las tripulaciones evacuaban. Los tanques eran volados para evitar la captura o abandonados para recuperación posterior. De los 200 Panthers desplegados, menos de 50 estaban operacionales después de 3 días. El informe de batalla decía: el Panther demostró ser poco confiable en el extremo. La tasa de falla mecánica es inaceptable. La mayoría de las pérdidas fueron por abandono debido a averías, no por fuego enemigo. La potencia de fuego y el blindaje son excelentes pero irrelevantes si el tanque no funciona. Se requieren modificaciones urgentes antes del despliegue adicional, pero la producción continuaba. Las fábricas MAN, Daimler-Benz y Henschel producían Panthers mensualmente. Para septiembre de 1943 se habían producido 300, para diciembre 600, para marzo de 1944 1000. La producción estaba acelerando mientras los defectos sin corregir completamente. Las modificaciones estaban siendo implementadas durante la producción. El AUSFD fue reemplazado por el AUSF-A en octubre de 1943. Hubo mejoras en el sistema de combustible, reduciendo las fugas. El sistema de refrigeración del motor fue mejorado. La transmisión fue reforzada. El embrague fue rediseñado. Pero los problemas fundamentales permanecían. El AUSF-A fue reemplazado por el AUSF-G en marzo de 1944. Más mejoras. El motor fue limitado oficialmente a 600 caballos para proteger los componentes. El mantenimiento fue simplificado donde fue posible. La confiabilidad estaba mejorando, pero nunca alcanzó niveles aceptables comparados con los tanques aliados. Las estadísticas de confiabilidad cuentan la historia. En el primer semestre de 1944, la confiabilidad promedio del Panther era del 37%. Eso significaba que de cada 100 Panthers en una unidad, solo 37 estaban operacionales en un momento dado.
63 estaban en reparación o esperando repuestos. El Panzer IV en el mismo periodo, 52%. El Sherman, 65%. El T-34, 70%. El Panther era más avanzado técnicamente pero menos confiable operacionalmente. Era una paradoja cruel. Cuando funcionaba, era letal. Los comandantes de tanque aliados temían al Panther tanto como al Tiger. Su blindaje frontal era impenetrable a distancias normales. Su cañón destruía cualquier tanque aliado a 2 kilómetros. En Normandía, en junio de 1944, los Panthers fueron una pesadilla para las fuerzas aliadas. Emboscadas desde posiciones ocultas. Los Panthers destruían a los Shermans antes de que los Shermans se acercaran lo suficiente para disparar efectivamente. El ratio de bajas era favorable de 5-1 como mínimo, pero la logística limitaba su efectividad. Normandía tenía un terreno de bocage, caminos estrechos, espacios confinados. Los Panthers eran grandes y anchos, difíciles de maniobrar. El consumo de combustible era pesado. 400 litros cada 100 kilómetros en terreno difícil. Alemania tenía una escasez de combustible crítica y la confiabilidad seguía siendo un problema. Los Panthers se averiaban durante el combate. Durante las retiradas, fueron abandonados masivamente por fallos mecánicos. Las estimaciones sugieren que el 40% de los Panthers perdidos en Francia fueron abandonados por las tripulaciones debido a averías, no por fuego enemigo. La producción total del Panther, aproximadamente 6.000 Panthers de todas las variantes, fueron producidos entre enero de 1943 y abril de 1945. Sonaba impresionante hasta que comparabas la producción aliada. Estados Unidos produjo 49.000 Shermans, la Unión Soviética 57.000 T-34 solo durante el mismo periodo. El costo del Panther era un problema. 117.100 Reichsmarks versus 103.000 del Panzer IV. Más caro de producir, más complejo de mantener, menos confiable operacionalmente. Cada Panther requería más horas de trabajo que un Panzer IV para el mismo resultado cuestionable. Los argumentos de postguerra debaten si el Panther fue un éxito o un fracaso. Técnicamente era superior. Tácticamente era letal. Estratégicamente era un error. Alemania habría estado mejor produciendo más Panzer IV en número que menos Panthers en calidad. La guerra blindada es de números. El Panther era excelente individualmente, pero en cantidad insuficiente para compensar la producción aliada. El general Hermann Balck, veterano comandante Panzer, escribió en sus memorias: "El Panther fue un tanque magnífico cuando funcionaba. El problema era que frecuentemente no funcionaba. Yo preferí 3 Panzer IV confiables a un Panther temperamental. La confiabilidad gana las guerras, no las especificaciones impresionantes". Heinz Guderian fue un crítico severo. Escribió: "El Panther fue un desperdicio de recursos. Deberíamos haber mejorado el Panzer IV incrementalmente en lugar de diseñar un tanque completamente nuevo bajo presión de tiempo". El resultado fue un tanque avanzado pero defectuoso, producido en cantidades inadecuadas. Pero los defensores del Panther argumentan su contribución significativa. Sin el Panther, Alemania habría sido sobrepasada completamente por el blindaje aliado. El Panther mantuvo la paridad cualitativa cuando la paridad cuantitativa era imposible. Obligó a los aliados a desarrollar tanques mejores acelerando la innovación. Y el legado del Panther fue significativo. Después de la guerra, los ejércitos estudiaron su diseño. El blindaje inclinado se convirtió en estándar. Los cañones largos de alta velocidad fueron adoptados universalmente. El concepto de tanque medio con cañón potente combinando movilidad, protección y potencia de fuego definió los diseños de postguerra por décadas. Los tanques franceses AMX-50. Los tanques británicos Centurion, los tanques estadounidenses M46. Patton, todos fueron influenciados por el Panther. Los soviéticos desarrollaron el T-44 y luego el T-54 directamente respondiendo al Panther incorporando las lecciones aprendidas. Es irónico,
El Panther fue diseñado copiando al T-34 y terminó siendo copiado por los tanques aliados de postguerra. Un ciclo completo de influencia de diseño. Hoy, varios Panthers sobreviven en museos. El Tank Museum en Bovington tiene un Panther Ausf que restaurado. El Musée des Blindés en Saumur, Francia, tiene múltiples. El Deutsches Panzermuseum en Münster tiene una colección de Panthers de varias variantes. Todos están estáticos y preservados, mostrando la gloria pasada sin revelar las frustraciones operacionales. Las placas de los museos típicamente describen tanque medio alemán avanzado de la Segunda Guerra Mundial, blindaje inclinado y cañón potente, temido por las fuerzas aliadas. Raramente mencionan que la mayoría de los Panthers perdidos fueron abandonados por averías mecánicas. Raramente mencionan el 37% de confiabilidad operacional. Raramente mencionan que 162 de 200 fallaron en el primer día de Kursk. La historia prefiere la leyenda a la realidad. El Panther se convirtió en un símbolo de la ingeniería alemana y la excelencia técnica. Pero la realidad era más complicada. Era un tanque de brillante diseño, arruinado por la producción apresurada. Era un arma superior en el papel, pero limitada por una confiabilidad terrible. Era una respuesta desesperada a la amenaza del T-34 que llegó tarde y demasiado defectuosa para cambiar el resultado. La lección final del Panther es similar a la del Tiger, el M262, el V2 y el Type 21. La tecnología avanzada no garantiza el éxito sin confiabilidad, producción adecuada y logística sostenible. Puedes diseñar el tanque superior del mundo, pero si falla mecánicamente constantemente, es inútil. El Panther fue el tanque que copiaba al T-34, pero olvidó copiar la característica más importante: la confiabilidad brutal y la simplicidad que permitía la producción en masa. El T-34 era simple, confiable, barato de producir masivamente. El Panther era complejo, temperamental, caro de producir en cantidades limitadas. Esa diferencia definió el resultado de la guerra blindada en el frente oriental: 43 toneladas, 75 milímetros de cañón, 140 milímetros de blindaje equivalente, 37% de confiabilidad, 6.000 producidos versus 57.000 T-34. Esos números definen al Panther mejor que las especificaciones técnicas impresionantes. Fue el futuro del diseño de tanques, construido con los métodos de producción del pasado, en el momento equivocado de una guerra perdida.